Nuestro equipo de trabajo, Juan Camilo Ramírez, Adriana Restrepo y quien les habla, Daniel Zapata, les presentamos trastornos del aprendizaje. Partimos de la definición de aprendizaje como el proceso de adquisición de conocimientos, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Y en este proceso de adquisición se presentan diferentes trastornos que lo dificultan y los cuales les presentaremos y describiremos a continuación. Partiremos de los trastornos de aprendizaje no verbal que afectan a habilidades lingüísticas y el procesamiento de la información y asociación de lo percibido a nivel visual y espacial. No existe para este trastorno una clasificación tipológica clara, pero se podría establecer como un trastorno primario, el cual aparece no vinculado a otros síndromes o cuadros patológicos, y un trastorno secundario, el cual se aparece vinculado a trastornos como los traumatismos craneoencefálico, la hidrocefalia, como efectos secundarios de tratamientos oncológicos, entre otros. Presentamos un conjunto de síntomas los cuales se relacionan con el lenguaje y en este se pueden manifestar dificultades en la comprensión de los procesos pragmáticos y la comprensión del lenguaje emocional. Además, en el área motora, entonces se tiene que hay torpeza en esta área y que a menudo es el primer síntoma que es detectado por los padres. Entonces aparecen problemas para recortar, abrocharse botones, amarrarse los zapatos, vestirse, entre otros. En las funciones visoespaciales presentan dificultades para la percepción y la organización de la información visual, así como para la orientación espacial y la identificación de la derecha y la izquierda. En el área social suelen mostrarse abiertos a iniciar relaciones, pero por las dificultades que presentan para la comprensión del lenguaje emocional no pueden sostener las mismas. Y esto conlleva que haya unos síntomas presentes en el área afectiva, donde debido a las dificultades tienen problemas para resolver situaciones novedosas y por lo tanto tienen tendencia a aislarse, a menudo parecen estar fuera de lugar y no es infrecuente que aparezcan sintomatología relacionada con la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. Para las causas, entonces tenemos que hay un grupo de causas o aparece asociado a causas muy diversas, pero generalmente se encuentra relacionada con las cromosopatías, o sea, los trastornos en la información genética, el traumatismo craneoencefálico grave, hidrocefalia crónica, como un cuadro del síndrome de Asperger, neurofibromatosis, malformaciones cerebrales, entre otras. Para el diagnóstico diferencial, entonces, hay que tener en cuenta la diferencia que se establece entre este síndrome y estos trastornos y el síndrome de Asperger. En cuanto en los trastornos de aprendizaje no verbal, el déficit visoespacial es característico, lo cual no es muy manifiesto en el síndrome de Asperger. Para la evaluación se tiene en cuenta la evaluación de la inteligencia mediante las escalas de inteligencia para niños, la evaluación de las funciones ejecutivas mediante estos tests, las habilidades visoespaciales mediante las pruebas visomotoras, el reconocimiento facial y la figura compleja de Rey que aparece en negro situada a la izquierda de la pantalla. Abajo de esta aparece con colores una copia realizada por una persona que presenta trastornos de aprendizaje no verbal. Lo mismo, en la parte superior aparece un copiado o una transcripción de un texto, el cual es difícil, se les hace difícil por la gran problemática relacionada con la asociación de la información visoespacial. Otro de los trastornos que les presentaremos es el retraso mental. El retraso mental es un trastorno caracterizado por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. La clasificación entonces aparece relacionada principalmente a la medida del coeficiente intelectual y se presenta un retardo mental leve en el cual hay una medida aproximada de 50 a 69 del coeficiente intelectual, un retardo moderado en el cual la medida es 35 a aproximadamente 49, un retardo mental severo en la cual la medida del coeficiente intelectual es 20 a aproximadamente 34 y un retardo mental profundo donde la medida del coeficiente intelectual es menor de 20.
reúne un cuadro de síntomas para cada uno de los retardos. Entonces, para el retardo mental leve hay insuficiencias mínimas en las áreas sensoriomotoras, alteraciones en el desarrollo motor de las praxias, bajo rendimiento de las pruebas verbales en relación con las no verbales y hay alteraciones con el comportamiento. Las personas que padecen este retardo mental son difíciles de identificar de una persona promedio o normal. En tanto al retardo mental moderado, los sujetos no pasan de la edad mental de 6 a 7 años. Es frecuente el retraso en el desarrollo psicomotor, hay permanencia de un lenguaje asintáctico y la lectura es imposible o permanece en un estado de deletreo muy rudimentario. En el retardo mental severo se evidencia en las primeras semanas de vida, hay conductas motrices alteradas, principalmente las relacionadas con la marcha y el equilibrio, el lenguaje es muy elemental, la articulación de los fonemas es muy débil, o sea que hay baja pronunciación y hay cambios bruscos en los estados de ánimo. Y en el retardo mental profundo se presentan posibles malformaciones cefálicas o faciales, reflejos primitivos, funcionamiento sensoromotor mínimo, relaciones afectivas mínimas y se requiere de un cuidado permanente incluso en la adultez. No se desenvuelven estas personas por sí mismos. Las causas son diferentes. Aparecen unas causas que son ambientales y estas se dividen en perinatales, o sea, antes del nacimiento, que están asociadas principalmente a la malnutrición, prematurez, exposición a teratógenos como el alcohol o los anticonvulsivantes, enfermedades maternas como la diabetes y el lupus, infecciones durante el embarazo, etcétera. Otras perinatales que están relacionadas principalmente con las complicaciones obstétricas o neonatales como la hipopsia o la hipoglicemia y unas postnatales que se refieren a la desnutrición, causas socioculturales, deprivación, infecciones, enfermedades vasculares o intoxicaciones que afecten el sistema nervioso central. Y unas genéticas, las cuales están relacionadas con las anomalías cromosómicas, principalmente con el aumento o la disminución de los cromosomas, entonces se presenta comúnmente la trisomía del 21, del 13 o del 18, o las monosomías, como en el síndrome de Turner. O eh, anomalías cromosómicas estructurales relacionadas con las deleciones y las duplicaciones de los cromosomas. Además, se presentan enfermedades monogénicas. Existen alrededor de 1532 enfermedades monogénicas que se acompañan con retardo mental y van ligadas generalmente al sexo. Las encontramos principalmente ligadas al X. Emocionales porque son características también que están relacionadas con el ambiente. Se ha encontrado que las personas que presentan retardo mental, el cuadro de retardo mental, son personas que pertenecen a condiciones económicas bajas y a estados de privación altos. Para el diagnóstico diferencial, entonces es pertinente tener en cuenta tres características. Primero, que la capacidad intelectual es significativamente inferior al promedio. Hay déficit o deterioros en las funciones adaptativas y estos retardos mentales comienzan antes de los 18 años. Se debe diferenciar entonces de trastornos generalizados del desarrollo, de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de ansiedad, el traumatismo de estrés postraumático, entre otros, que presentan sintomatologías parecidas pero que no cumplen con los tres criterios antes mencionados. Para la evaluación se utilizan estas categorías y estos instrumentos: la evaluación de la inteligencia, la evaluación del lenguaje, la evaluación de la conducta adaptativa, la evaluación del contexto familiar y escolar y evaluación del potencial de aprendizaje. Otro de los trastornos es la tartamudez, que es un trastorno del habla caracterizado por la repetición o prolongación frecuente de sonidos, sílabas o palabras, o por numerosas vacilaciones o pausas que interrumpen el flujo rítmico del habla, que deben ser clasificadas como patológicas cuando su gravedad afecta la fluidez del lenguaje en un modo importante. Entonces, esta clasificación obedece a una clasificación tónica cuando hay interrupción total del habla, una clasificación clónica cuando hay repeticiones involuntarias de fonemas o palabras y una clasificación tónico-clónica cuando hay características combinadas de las dos clasificaciones anteriores. Obedece a unos síntomas que están relacionados con manifestaciones lingüísticas como uso de muletillas, alteraciones sintácticas y discursos sin coherencia, manifestaciones conductuales como el mutismo e inhibiciones temporales, o sea, quedarse callado, la angustia o la ansiedad,
la evitación de conductas comunicativas porque se es consciente de que se padece este trastorno y se evitan esas conductas. Y las manifestaciones corporales y respiratorias que están asociadas principalmente a las discinesias corporales, a las alteraciones fonorrespiratoria funcional y a la respuesta psicogalvánicas. Para ampliar un poco esta sintomatología, entonces se recomienda consultar el cuadro sobre la tartamudez. Las causas, entonces, existe un amplio volumen de evidencias que sugieren que su aparición se debe a una combinación de factores constitucionales y ambientales. Principalmente hay predisposición genética, o sea que hay unos factores genéticos que influyen, hay factores neurológicos, psicológicos y sociales. Aparecen asociado a disfunción cerebral, disfunción neuromuscular, disfunción perceptiva y descoordinación entre sistemas efectores relacionados con el lenguaje. Para el diagnóstico diferencial se tiene que hay que establecer una diferencia entre la tartamudez evolutiva y la disfemia. La principal diferencia es que la tartamudez evolutiva es muy común en los niños menores de 5 años, pero que solo el 10% de los niños con esta tartamudez fisiológica antes de los 5 años llegará a desarrollar una disfemia en la edad adulta. Y la disfemia va a ser ese diagnóstico o esa gravedad permanente de esa tartamudez y que se presenta en niños mayores de 5 años como un diagnóstico primario, y una disfemia secundaria en niños mayores de 7 a 10 años. Entonces ahí podemos ver cuáles son esas características de la disfemia y cuál es la diferencia que se establece entre tartamudez evolutiva y la disfemia. Para la evaluación se realiza mediante la observación y el registro de datos del paciente, y estos registros se comparan con un registro del habla normal. El objetivo es permitirle un tratamiento exitoso a las personas que presentan este diagnóstico.